En esta sección vamos a dar los primeros pasos con Laravel 8, específicamente con una de las nuevas herramientas o tecnologías que nos ofrece, que viene siendo JString, específicamente trabajando con el scaffolding o el esqueleto de la aplicación llamada Liveware, que es lo que estamos viendo en este punto. Por lo tanto, vamos a intentar emplear el esquema tradicional. Aquí es importante que sepa que todo lo que nosotros vimos anteriormente es fundamental y son las bases de lo que estamos viendo por acá. Es decir, son las bases de entender todo lo que tenemos en este punto de esta poderosa aplicación o de este poderoso scaffolding, el esqueleto que nos ofrece Liveware mediante JString para nuestros desarrollos. Así que lo primero que vamos a hacer sería intentar emplear el esquema clásico de controladores, que es lo que estamos viendo en este punto. Perfectamente podemos hacerlo, pero una de las características que tiene Liveware es el uso de componentes, los componentes que se presentaron a partir de Laravel en su versión 7. Los emplea arduamente en nuestro Liveware. Otra de las características que puedes ver por acá es que ya no estamos empleando Bootstrap. Liveware no emplea Bootstrap, sino Tailwind CSS, lo cual es excelente, ya que nos permite un mayor nivel de personalización de nuestra interfaz. Básicamente Tailwind viene siendo un paso atrás, escuchaste bien, a lo que sería nuestro Bootstrap, ya que no nos provee de componentes básicos como vienen siendo cartas, componentes alertas y un largo etcétera. Básicamente todos los componentes de Bootstrap no existen en Tailwind, simplemente clases que nos ofrece para nosotros crear nuestros propios componentes. Por lo tanto, como puedes suponer, nosotros aquí podemos crear verdaderas interfaces personalizadas, siempre empleando las características que nos ofrece Tailwind CSS por defecto, y todo esto en conjunto con las características que ya nosotros tenemos por defecto en Laravel. Por ejemplo, el uso de los componentes, que se acopla perfectamente con Tailwind CSS, ya que, por ejemplo, rompiendo aquí el esquema tradicional que viene siendo el uso de los controladores, también nosotros vemos cómo crear un completo CRUD de cualquier elemento, que en este caso sería el del usuario. Por ejemplo, el que estamos viendo por acá, que tenemos un completo CRUD para nuestro usuario. En este caso, todo lo que estamos viendo por acá, básicamente esta carta, viene siendo un componente de Liveware, específicamente un componente de Laravel con algunos agregados que vienen siendo los que nos provee Liveware. Por ejemplo, Liveware nos permite crear fácilmente una paginación desde el componente, como vamos a ver en esta sección. También nosotros podemos llamar a otros componentes, por ejemplo el de editar o el de crear, que en este caso viene siendo exactamente el mismo que lo que estamos viendo por acá. Simplemente un formulario clásico para tanto subir imágenes, ya sea directamente a discos, es decir, el storage, o directamente a la carpeta public. Todo eso lo vamos a ver en esta sección. Y por supuesto crear el registro en la base de datos, ya sea de manera de edición, que es lo que estamos viendo en este punto, o ya sea crear un nuevo elemento. Todo esto viene siendo un componente que nosotros lo podemos personalizar perfectamente. Un componente, nuevamente te repito, de Laravel, que podemos emplear con algunos agregados mediante JString. Pero bueno, las características que tenemos aquí muy interesantes, o una de las características que tenemos más interesantes en Liveware, viene siendo lo siguiente. Fíjate que si vamos acá un F12 y nosotros empezamos a escribir aquí en este filtro, por ejemplo rico, vas a ver que lo filtra. Puedes pensar en principio que esta característica lo adaptamos nosotros, pero no. Es una característica, una de las muchas características que tiene Liveware y nos permite hacer este tipo de funcionalidades, que serían básicamente pasar datos desde la vista, que es lo que estamos trabajando en este punto, lo que trabaja nuestro usuario final, a directamente a la aplicación en nuestro servidor, específicamente la aplicación en PHP, específicamente la aplicación con Laravel empleando Liveware. Si vamos a ver cómo funciona todo esto que aparece magia negra, vas a ver que por aquí en el network, cada vez que nosotros escribimos, se va a enviar una petición a nuestro servidor. Voy a bajar un poco el zoom, vuelvo a probar y bueno, por aquí lo tenemos un poco más abajo. Aquí lo tenemos. Cada vez que escribimos vas a ver que se envía una petición a nuestro servidor con la data correspondiente para que realice las actualizaciones de manera automática, tal cual estamos viendo en este punto. Por supuesto, por detrás tenemos que hacer algunas cositas, algunas configuraciones, pero son configuraciones muy planas. Simplemente configurar algunos traits, saber exactamente cómo trabajar con todo esto, que por supuesto vamos a ver en esta sección. Así que básicamente vamos a hacer esto, simplemente una aplicación de este estilo, para saber exactamente cómo funciona todo esto, cómo integrarlo con Tailwind CSS, cómo integrarlo mediante componentes y cómo trabajar también con Liveware en el proceso. Y por supuesto también vamos a conocer todas las características que ya tenemos de base al emplear Tailwind CSS, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en este punto, en este menú, en el perfil de nuestro usuario.